Tengo mucho gusto de estar con vos, aun si por este medio no directo, por el cariño y el interés que me traen los eventos del CIDI. Esta vez les traigo un tema que no es exactamente novedoso, incluso en algunos de sus aspectos, como el de las ciudades inteligentes, ya se ha hablado, escrito mucho y bien, pero creo que podemos trascender ese particular ocupándonos de la regulación de los territorios inteligentes. Como se trata de un tema muy amplio, en esta ocasión me limitaré a exponer algo que he llamado como un boceto cartográfico de las fuentes del derecho de la Unión Europea que tienen relación directa con el objeto, el tema de esta conferencia, de esta ponencia. Bueno, empezando por el inicio. ¿Qué son los territorios inteligentes? Bueno, en una perspectiva jurídica, podemos decir que resultan de la confluencia del ordenamiento y la gobernanza territoriales con la sociedad de la información. Cuando la sociedad de la información llega a una dimensión geográfica, una dimensión territorial. Como de cierta manera les he anticipado, existen varios tipos de territorios inteligentes. Además de las ciudades inteligentes, tenemos áreas protegidas inteligentes, destinos turísticos inteligentes, incluso ha sido este el particular que me ha ocupado en estudio y publicaciones en los últimos meses, pero también áreas rurales inteligentes. Podemos pensar incluso agricultura inteligente. Todos tienen un punto en común. Buscan a través de la tecnología la optimización de los insumos y de los recursos, con objetivos incluso de naturaleza medioambiental, reduciendo la utilización de la energía y, asimismo, consiguiendo maximizar los resultados, conseguir más con menos, protegiendo al medio ambiente. Sin embargo, no hay nada que sea gratis. Como llegué a poner en el título de uno de mis artículos, si hay una huella medioambiental que se puede reducir, eso se hace a costas de la huella digital. Dicho de otra manera, los territorios inteligentes conllevan riesgos para la privacidad de las personas y otros derechos fundamentales, incluyendo derechos de naturaleza económica relacionados con las actividades de las empresas. Sobre todo, hay que jamás perder de vista, no podemos dejar de fijarnos que los territorios inteligentes son una parte fundamental hoy de lo que se llama, o que se suele llamar, el capitalismo de vigilancia dirigido a modelos de negocio que pasan por la monetización de nuestros datos.
sacar dinero, explotar nuestros datos a través, después, de el suministro de esos datos a empresas de publicidad y otras empresas. De la misma manera, tampoco podemos olvidar que la disposición de estos datos o incluso el tratamiento en sentido técnico de estos datos puede implicar los poderes públicos por sí mismos o recibiendo los datos que por las buenas o incluso por las malas las empresas les hacen llegar. De todos modos, es necesario que echemos una mirada a los fundamentos tecnológicos de los territorios inteligentes para que podamos comprender de lo que en realidad se trata. Ya que todos estos territorios se basan en plan de equipos, de redes, de sensores y activadores interconectados entre sí y basados sobre el Big Data, o siguiendo la terminología oficial en español, macrodatos. Tienen ahí al lado algunas líneas de una comunicación de la Unión Europea sobre el tema, el cual dice que el término macrodatos se refiere a una gran cantidad de diferentes tipos de datos producidos a alta velocidad a partir de un número de diversos tipos de fuentes. Sí, la diversidad de los datos y la diversidad de los orígenes es fundamental para identificar macrodatos, para manejar los conjuntos de datos muy variables y en tiempo real de hoy en día. Para ello se necesitan nuevas herramientas y métodos como software, algoritmos y procesadores de gran potencia. En una síntesis, podemos decir que el Big Data resulta de la confluencia de varias tecnologías. Si lo pensamos en el contexto de los territorios inteligentes, tendremos que tener en cuenta Internet de las cosas, aparatos conectados, la computación en la nube, porque es necesario tener a disposición grandes cantidades ingentes de datos, comunicaciones de banda muy ancha y además algoritmos de inteligencia artificial. Algoritmos desarrollados que hoy en su gran parte se basan en el aprendizado automatizado, aprendizaje de máquinas, el machine learning. En especial, tenemos que fijarnos que con estas tecnologías es posible detectar, identificar, incluso microtendencias cuando están empezando a hacerlo en tiempo real, superando sea las diferencias temporales para recogida y análisis que la llegada a niveles de relevancia, que es lo que ocurre con los métodos estadísticos tradicionales, incluyendo
el data mining, el data mining. Bueno, nosotros somos, no diré somos todos, pero una gran parte de nosotros somos de derecho. Por ello, cumple, como les adelanté, tener en consideración cuáles son las cuestiones jurídicas que llevan los territorios inteligentes. En esta ocasión me detendré en los 3 tópicos principales. En primer lugar, y siempre mirando a las fuentes de la Unión Europea, es necesario garantizar la seguridad de los sistemas y de las redes. Sistemas, como hablamos, de Big Data, y las redes a través de las cuales los dispositivos se interconectan. Así, la Unión Europea se hizo cargo de estos temas, aún si teniendo en cuenta otras preocupaciones, incluso de prevención de actos terroristas, desde el 2008, con la directiva en lo que se refiere a infraestructuras críticas europeas. Están en juego, sobre todo, infraestructuras de transportes y infraestructuras de también transporte, producción y transporte de energía eléctrica. Quiere decir, la dimensión territorial siempre estuvo en el orden del día. Saber como generadores, líneas de alta tensión, por un lado, pero también puertos, carreteras, ferrocarriles. A esto, y llevo unos cuantos años el debate político, se añade la nueva directiva del 2016 destinada a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión. Es que la Unión Europea no siguió un camino que estaba señalado por esta directiva que mencioné y decidió seguir una otra vía de protección de los sistemas y redes informáticas en sí mismo. Bueno, de la misma manera, estando en juego, en gran parte, datos personales de la gente, de los ciudadanos, de los residentes, también el RGPD, el Reglamento General de Protección de Datos, también del 2016, pone reglas aún más estrictas siempre que estén en riesgo datos personales. Y en los territorios inteligentes se captan datos personales de la gente que entra, que sale, que se mueve. Y además es necesario pensar que aquí están al tanto muchas formas de sensores, incluso sensores ópticos, de videovigilancia, de reconocimiento facial y muchas otras maneras. También en lo que toca a la seguridad de datos de las personas, hay que no olvidar la directiva del 2002, actualizada en 2009, que es la directiva sobre privacidad y las comunicaciones electrónicas. Esto es importante
porque cada uno de nosotros, pero que nadie no lleva un teléfono inteligente. Nosotros somos casi terminales informáticos sobre dos piernas. Y eso nos permite la interacción con muchos sistemas por medio de aplicaciones, por ejemplo, pero también que somos controlados al hacerlo. Además, les dejo noticia que ahora mismo, y están casi terminando, los procedimientos legislativos en lo que se refiere a una nueva iniciativa ahora de un reglamento sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas, que en los próximos meses, por lo menos eso es lo que se espera, se aprobará sustituyendo la directiva del 2002-2009 que hace un momento les mencioné, y teniendo ya en cuenta la relevancia de estos servicios OTT, over the top, en el nivel más alto, y que pasarán a tener garantías de seguridad y privacidad correspondientes a las que hoy por hoy se aplican a los servicios de telecomunicaciones tradicionales. Además, y creo que está aún más cerca de aplicarse, el nuevo reglamento de ciberseguridad que pone las bases para una certificación de seguridad de las tecnologías de la información y comunicación. Y este reglamento, entre otras cosas, vendrá a colmar un problema que tenemos de solución no sencilla, que es la de la seguridad de los dispositivos de sensores activadores, que se quedaron en gran parte fuera del ámbito del espacio de aplicación de la Directiva sobre Seguridad de Redes y Sistemas de 2016. Poniéndonos en una otra perspectiva, el del acceso a datos, ahora de datos no personales, hay a nuestra disposición varios enfoques. Aquí lo que está en juego son sobre todo intereses empresariales, más que de personas físicas en sí mismas. En primer lugar, tenemos la directiva del 2003, en lo que se refiere a los datos en posesión de las administraciones públicas, lo que tiene que ver con la reutilización de la información del sector público con destino a finalidades empresariales de explotación de esos mismos datos. En cuanto a lo que toca a las informaciones de los privados, señalaría solamente que, por un lado, continúa aplicable la directiva del 1996, me estaba confundiendo con la ley portuguesa de transposición, la directiva del 96 sobre la protección jurídica de base de datos, y en especial la también muy reciente directiva o la protección de conocimientos técnicos e información empresarial no divulgados. La directiva sobre know-how, sobre
secretos comerciales. Las dos constituyen un paso o varios pasos más adelante de los mínimos que ya encontramos en el acuerdo TRIPS, el acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, que está en el Tratado de la Organización Mundial del Comercio, como salió de Ginebra y Marrakech en el 94. La Unión Europea está llevando, sea derecho a explotación de bases de datos, sea de secretos comerciales, varios niveles más adelante. Y también, esto que no hay que olvidar, un reglamento que sigue las mismas ideas de favorecer el desarrollo empresarial, reglamento de 2018, que crea un marco para la libre circulación de datos no personales en la Unión Europea. Sin embargo, creo que lo más importante, y por esto también lo he dejado para el final, es la protección de datos personales. Y tenemos que encauzar esta materia, en primer lugar, recordando la directiva del 2002-2009 sobre la privacidad de las comunicaciones electrónicas. Si la leemos desde la perspectiva de los territorios inteligentes, esta directiva que concierne a los dispositivos, a los aparatos móviles, ordenadores, teléfonos móviles, tabletas, es importante porque es aquella que encauza la materia de los metadatos y en estos, sobre todo, los datos de localización. Sea datos de localización en sí mismos, sea datos de localización relacionados con las comunicaciones electrónicas. Sin embargo, hoy el centro es, y lo será, creo yo, por bastante tiempo, incluso por lo que llevó la negociación en tiempo y dificultades, el Reglamento General de Protección de Datos. Para ello, y siempre manteniendo la perspectiva de los territorios inteligentes, hay que mirar detenidamente a los llamados principios relativos al tratamiento, que son principios enunciados por el legislador europeo que después tienen proyecciones importantes a lo largo del reglamento, empezando por la licitud de los tratamientos. Además de principios como la licitud, lealtad, transparencia, o limitación del plazo de conservación, o integridad y confidencialidad, que también son importantes, en el marco que nos ocupa hoy, les llamo la atención sobre todo para los principios de limitación de la finalidad y más aún de minimización de datos. O sea, no se pueden tratar, obtener, guardar, recuperar, interconectar todos los datos de todo el mundo que por algún motivo, el que sea, esté o pase por un determinado lugar. Además, y enseguida, y ya estamos terminando,
podemos pensar en la adecuación de los tratamientos de datos sin olvidarnos de estos principios, porque están presentes y son señalados explícitamente por el legislador en reglas. En primer lugar, en contextos territoriales, no podemos dejar de atribuir un menor relieve al consentimiento, un consentimiento informado, un consentimiento razonado por parte de las personas. O sea, es necesario que existan, que estén presentes, o previsiones legales que permitan esos tratamientos, o intereses legítimos perseguidos por los responsables de tratamiento con la debida fundamentación. Por otra parte, no podemos dejar de subrayar la importancia de reforzar la privacidad desde el diseño, impidiendo que los principios sean menoscabados en situaciones prácticas. Incluso he dejado ahí la referencia, en territorios inteligentes, incluso porque la gente fuera de su medio ambiente normal no se fija siquiera que están guardando datos sobre sí mismo. Pensar en ir más allá, ir hasta lo posible en la anonimización. También, y porque estamos casi siempre con tratamientos de masa y incluyendo situaciones de riesgo, situaciones incluyendo, por ejemplo, menores, pensar que los niños circulan por la calle, van con los padres, van solos, o que al recogerse datos con sensores en todo un parque natural, o en una ciudad, o solamente en un barrio, o en un sistema de transportes por ferrovía, que será muy importante empezar con evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos. Además, esta es una técnica que el Reglamento General de Protección de Datos trajo desde el derecho del medio ambiente. Bueno, y termino con lo que más me preocupa, que es la interconexión. La posibilidad de obtener datos sobre las personas de distintas fuentes, consiguiendo establecer perfiles que después permiten identificar la gente, que incluso predecir sus comportamientos, o sea, vigilarles en el presente, en el pasado, e incluso reforzar la vigilancia en el futuro. Muchas gracias.